Saludos amigos, soy Cristino del Castillo y esto es A Quemarropa. El mundo de hoy definitivamente no anda muy bien. Y eso tiene mucho que ver con lo que hoy está planteado. Hay un grupo de países que entienden que el poder debe repartirse y hay otros que se resisten a compartirlo. Y lo que estamos viendo entonces es una situación realmente inédita, algo que no vimos durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, como todos recordamos, dos bloques en competencia hacían todo lo necesario por evitar los choques directos. Temían un conflicto nuclear. Ustedes recordarán la famosa crisis de los misiles. Eso se produjo porque Estados Unidos tuvo la iniciativa de acercar las armas nucleares al territorio de la Unión Soviética. Emplazó misiles nucleares en el territorio de Turquía y también en Italia. Y la Unión Soviética le respondió emplazando misiles en Cuba. Y eso provocó una situación que nos colocó al borde de un enfrentamiento entre esas dos superpotencias. Los dos bloques pudieron sortear esas diferencias, pudieron ponerse de acuerdo y evitamos una gran conflagración. Pero ahora estamos viendo por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra en el corazón de Europa en donde interviene una de las principales potencias militares del planeta, directamente. Y entonces esa guerra involucra como aliados a todo el bloque de la OTAN, que lo único que no ha hecho es involucrarse con combatientes sobre el terreno, pero suministra armas, suministra recursos económicos, suministra información de inteligencia, apoyo logístico y bueno, incluso hasta mercenarios se han involucrado en esa guerra. Y estamos hablando de una cantidad importante de combatientes. Se habla de que en un momento determinado en Ucrania combatían más de 20.000 mercenarios. Y es un conflicto de grandes proporciones, de una enorme intensidad. Ahora estamos viendo lo que ocurre en la zona de Oriente Medio. Otro conflicto paralelo. Involucra a Israel, que responde a un ataque del grupo Hamas, inédito por su dimensión y por la forma también en que eso se produjo, las habilidades y las armas que allí se exhibieron. Y entonces ya durante más de 2 meses hay un conflicto abierto que involucra no solo a Israel, involucra también a todo el bloque occidental. Porque el bloque occidental, por ejemplo, ha tenido que hacer acto de presencia con buques militares. Estados Unidos envió 2 portaaviones a la zona. Estados Unidos y aliados han montado todo un operativo ahí en el Mar Rojo para contener los esfuerzos de los hutíes que amenazan la navegación en una zona altamente estratégica. Y entonces Israel tiene varios frentes abiertos. Por un lado están los combatientes de Hezbollah en el territorio del Líbano. Está por el otro lado, obviamente, Hamas. Hay unos combates, hay unos enfrentamientos en la franja de Gaza
que no sabemos cómo es que están evolucionando, porque sobre eso no hay mayores informaciones, no sabemos la cantidad de bajas, no sabemos los avances reales de Israel en el combate con el grupo de Hamas. Conocemos las cifras oficiales del gobierno israelí y ya sabemos que esas cifras no son confiables, las que se ofrecen. Lo que sí vemos son los niveles, los altos niveles de destrucción en toda la franja de Gaza. Ahí, como están las cosas, no quedará, como dice la Biblia, piedra sobre piedra. Y se está convirtiendo eso en una zona inhabitable, con el desplazamiento de una cantidad impresionante de los habitantes de ese lugar. ¿Qué tiempo le tomará a Israel completar su operación? Creo que a nadie le genera dudas el hecho de que jamás volverá ese grupo a controlar la franja de Gaza, el grupo Hamas. Pero no conocemos cómo van las cosas en los detalles. Bueno, pues Israel combate también en ese escenario. Tiene ahí abierto un frente en Yemen, porque los hutíes también disparan contra Israel desde el territorio yemení. Está, por supuesto, el frente que representa Irán, que ha decidido acudir en respaldo a los hutíes con un buque de guerra en la zona del Mar Rojo. Eso implica también un desafío a la coalición liderada por Estados Unidos, que tiene también sus buques en esa zona. Como resultado, la tensión va en incremento. Bueno, desde el territorio de Siria también hay unos grupos que operan y que amenazan a Israel. Son grupos pro-iraníes. Por eso es que usted ve que de vez en cuando Israel hace unas incursiones aéreas en el territorio de Siria y dispara contra las bases de esos grupos. Pero también hay otro frente que opera en el territorio de Irak. Pudiera parecer increíble, porque Irak estuvo intervenido por Estados Unidos durante un buen tiempo, a partir del año 2003, y todavía Estados Unidos tiene allí una base militar con más de 1000 efectivos, y desde ahí se produjo un ataque contra milicianos pro-iraníes, y en esos ataques, durante esos ataques, resultó muerto un líder iraquí de uno de esos grupos, que por cierto, el gobierno iraquí le ha exigido al gobierno de Estados Unidos que retire de su territorio los militares que están allí en esa base que ya mencionamos. Bueno, pues todos esos frentes tiene abierto Israel y la tensión va en aumento. ¿Cómo es que están caminando las cosas actualmente en Ucrania? Bueno, lo que estamos viendo es que continúa una ofensiva rusa. Después del fracaso de la tan anunciada ofensiva ucraniana que se inició a principios de junio, los rusos entonces tomaron la iniciativa y desde entonces vienen asestando golpe tras golpe a los ucranianos, con la ventaja a su favor de que han logrado reducir las pérdidas. Un analista estadounidense dice que Rusia avanza sin pérdidas, lo que quiere decir que golpea a Ucrania con un mínimo de baja, porque los rusos han optado
por proteger a su personal, aún tenga que sacrificar territorio. Y el avance que lo ha tenido en cuanto a control territorial se producen sin arriesgar o arriesgando lo menor posible el personal. Pero además de eso, mientras los ucranianos tienen dificultades económicas porque la ayuda ha dejado de fluir, porque está trabada la ayuda estadounidense y la europea no fluye como antes, mientras tiene problemas de personal, porque la gente se resiste a alistarse en el ejército, los rusos han incrementado sustancialmente la cantidad de hombres en armas. Pero además de eso, están produciendo armas y municiones en cantidad considerable y han hecho acuerdos con Irán y Corea del Norte para que estos países suministren municiones, incluyendo misiles de corto alcance. Según la inteligencia de Estados Unidos, hay un acuerdo con Irán para el suministro de misiles. Ya los iraníes le están proporcionando drones a los rusos. Los rusos han montado dentro de su territorio su propia fábrica de drones, incluso los han mejorado adicionándole equipo de visión nocturna, haciéndolos más letales, más efectivos. Y ahora, bueno, pues Corea del Norte se dice que le ha suministrado misiles a Rusia. Y Rusia ha disparado misiles norcoreanos que han tenido un alto nivel de precisión. Y eso se ha hecho, según las informaciones, desde el territorio de Rusia, lo que significa que tiene un alcance considerable y al mismo tiempo un nivel de precisión. Y muchos han dado en el blanco, lo que significa que son difíciles de neutralizar. Y esto ha provocado en Corea del Sur una gran preocupación. Recuerden ustedes que las dos Coreas son aproximadamente la mitad del territorio de Ucrania. Y si esos misiles han penetrado impunemente y han golpeado Ucrania desde el territorio de Rusia, quiere decir que eso representa para Corea del Sur una verdadera amenaza. La posesión de ese tipo de misiles por parte de Corea del Norte, que ha hecho un buen arreglo con Rusia. Rusia le está suministrando petróleo, le está suministrando alimentos y le está suministrando tecnología. Ya Corea del Norte puso en órbita un satélite, está anunciando la puesta en órbita de uno adicional. Eso significa que está en mejores condiciones desde el punto de vista militar, y desde luego esto está provocando, como dije, mucha preocupación en Corea del Sur. Y de hecho la tensión en la península de Corea ha ido en aumento por los ejercicios constantes que hace Corea del Norte, incluso con fuego real. Y eso viene a complicar más el panorama internacional. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Oriente Medio, en Ucrania, y un Estados Unidos que hace un esfuerzo por evitar que en un año electoral las cosas se le compliquen, porque indiscutiblemente que todo esto puede afectar el proyecto de reelección de Joe Biden. Los rusos parece que aceleran el paso porque hay una coyuntura
favorable actualmente, Ucrania luce débil y el tiempo político sopla a su favor, en el sentido de que en un año electoral Estados Unidos tiene que manejar estos asuntos con mucha delicadeza, y probablemente el gobierno estadounidense de Biden esté actualmente en la disyuntiva de si facilitar un desenlace de la guerra de Ucrania antes, a ciertas distancias de las elecciones como estamos hoy, o si corre el riesgo de que eso pueda tener repercusiones negativas ya en un momento más próximo al certamen electoral, en donde todo indica que competirán el expresidente Donald Trump y el actual inquilino de la Casa Blanca, señor Joe Biden.